Quiero pasar ahora a criticar y demoler la teoría marxista de la explotación. Es una de las teorías con consecuencias históricas modernas más graves. Esta teoría ha sido el fundamento, o si quieren ustedes, ha apadrinado todo el socialismo moderno, desde el más radical o marxista hasta las socialdemocracias más próximas a nosotros. Todas las revoluciones con todos los conflictos y los millones de muertos que ha habido. Y me da lo mismo que sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Vietnam, etc. Todas las revoluciones sociales, los golpes de Estado, la demagogia de todos los demagogos, me da lo mismo que sean Fidel Castro, Hugo Chávez, Hugo Morales, etc. Todo el movimiento sindical moderno se basan implícita o explícitamente en la teoría de la explotación. Y vamos a ver cómo se basa todo en una gran falsedad científica, si quieren ustedes en términos más coloquiales, en una inmensa mentira. La enunciación de la teoría de la explotación es la siguiente. Dice que todos los bienes económicos son fruto exclusivo del factor trabajo y que, sin embargo, lamentablemente, injustamente, los trabajadores no perciben el resultado íntegro de aquello que producen, sino que debido a la propiedad privada, al contrato de trabajo por cuenta ajena y una serie de instituciones sociales odiosas que hay que abolir, una parte muy importante de lo que ellos producen se lo apropian otros, el malo de la película, los capitalistas, y se lo apropian en forma de interés, si quieren ustedes, interés, plusvalía, beneficio empresarial, etc. Y esto es lo que a pies juntillas, implícita y explícitamente creen millones de personas, y les mueve para salir a la calle, vociferar, hacer manifestaciones, votar partidos políticos supuestamente progresistas, mantener una legislación laboral que condena al desempleo y a la pobreza a millones, llevar a cabo políticas demagógicas de todo tipo que condenan a la revolución social y a la pobreza a países como Grecia, que también tiene bemoles, que esta teoría ha sido refutada científicamente hace casi 150 años y que todavía la gente sigue picando y creyéndola válida. Luego, el fundamento científico de toda la teoría de la explotación, con todas las tragedias que la misma ha producido, se encuentra en la errónea teoría del valor desarrollada por la escuela clásica inglesa, sobre todo por Adam Smith y sus acólitos, entre ellos el más importante, David Ricardo, que a pesar de ser sedicentemente liberales, sin embargo, desde el punto de vista científico, sirvieron en bandeja a los socialistas revolucionarios el fundamento o la legitimación científica que necesitaban para sus movimientos revolucionarios. Para Rothbertus, la teoría de la explotación consiste básicamente en 4 puntos. El primer punto, considerar que todos los bienes económicos son producto exclusivo del trabajo humano. El segundo punto es el poner de manifiesto que los trabajadores, los obreros, no perciben el valor íntegro de lo que producen, que es aquello a lo que obviamente tienen derecho. Rothbertus señala que los trabajadores son coaccionados para recibir menos de lo que producen. Son coaccionados a través de una serie de instituciones odiosas. En el pasado menciona la institución de la esclavitud, cuyo papel hoy sería recogido por instituciones como la de la propiedad privada, el contrato de trabajo por cuenta ajena con capitalistas y terratenientes, que permite que estos, capitalistas y terratenientes, roben, es el término que utiliza literalmente, una parte muy importante de los productos que llevan a cabo los trabajadores y se los apropien en forma de interés o renta de la tierra. Y el cuarto punto de la teoría, del análisis de la teoría de la explotación de Rothbertus, es el de constatar que en lo que él llama valor de cambio o precio de los bienes, para él es idéntico o igual al valor del coste del trabajo incorporado en los bienes. Es decir, el precio de los bienes, el valor de cambio que llama él, el precio de los bienes, es igual al coste de producción en términos de trabajo incorporado en cada bien. Esa es la enunciación de la teoría de la explotación. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a criticar la teoría de la explotación en la versión de Rothbertus. Primera crítica. Es falso que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo. O sea, que no es cierto que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo. Vamos a verlo. En primer lugar están, por ejemplo, los bienes de la naturaleza. Todo bien de la naturaleza que sirva para alcanzar un fin y sea escaso, se convierte en un bien económico, aunque no incorpore trabajo alguno. Un diamante en el suelo en una selva colombiana es un bien económico de enorme valor, y sin embargo no incorpora trabajo alguno, más allá de agacharse a cogerlo. Pero es que además, queridos alumnos,
Existen múltiples bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo y sin embargo que tienen un valor radicalmente distinto. Les voy a poner un ejemplo, siguiendo el ejemplo clásico de von Bawerk. Comparen ustedes una cuba de vino joven de Valdepeñas con una cuba de vino añejo de Gasicilia. Incorporan la misma cantidad de horas de trabajo, de cosechar la uva, de machacarla, y sin embargo, porque uno vale 100 veces más que el otro. Simplemente porque el proceso de producción de uno lleva mucho más tiempo que el del otro, aunque incorporen la misma cantidad de trabajo. Ven ustedes, por tanto, como ya de entrada la premisa de partida de Rodbertus es errónea. Miren, los teóricos de la explotación pretenden que se pague a los trabajadores no el producto íntegro de su trabajo, sino sensiblemente mucho más que el producto íntegro de su trabajo. Porque las alternativas son dos. Si reconocemos que todo proceso productivo conlleva tiempo, es decir, un conjunto de etapas temporales hasta que madura en el bien final de consumo, y los trabajadores contribuyen su esfuerzo productivo a lo largo de esas etapas, una de dos: o el trabajador espera todo el periodo de tiempo hasta que termina el bien de consumo y se vende, y se apropia íntegramente de la venta. En el ejemplo que poníamos en clase, me parece que era un ejemplo de producción de zapatos. Esperábamos el año y al final vendía el par de zapatos por 100 euros. Pues el trabajador es muy libre de convertirse en cooperativista o en trabajador autónomo, esperar todo el periodo de tiempo y cuando termina el proceso de producción vende los zapatos y se queda íntegramente con los 100 euros. O si quiere que se le pague ahora el resultado de su esfuerzo, su trabajo durante un mes, su contribución al proceso productivo, que solo estará terminado dentro de un año, habrá que pagarle su valor descontado de su productividad marginal, su aportación al proceso productivo, pero descontado por el tipo de interés. No le pueden pagar los 100 euros hoy de algo que solo estará terminado mañana, porque saben ustedes que 100 euros hoy, dentro de un año, son 110, si el tipo de interés es el 10%. El tipo de interés no es una expropiación, como dicen los teóricos de la explotación, que se quita al trabajador, porque él es muy libre de ser cooperativista y esperar hasta el final, sino que es simplemente la tasa social de preferencia temporal. O dicho de otra forma, y esta es la crítica demoledora y definitiva en contra de los teóricos de la explotación, que desconocen completamente que los procesos productivos conllevan tiempo y la categoría lógica de la preferencia temporal, es decir, que igualdad de circunstancias, los bienes presentes valoran más que los bienes futuros. Tercera crítica contra la teoría de la explotación. Recuerden que el valor de un bien es algo subjetivo, que nada tiene que ver con el trabajo, y es casi vergonzoso que tengamos que repetir esto. Ustedes pueden meter en un cachivache todas las horas de trabajo que quieran, que si no tiene demanda, porque nadie lo valora subjetivamente, su valor de mercado será cero, que el valor no es algo que está incorporado a las cosas, es una proyección de la mente humana sobre las cosas. Yo pienso que esto me servirá para alcanzar un fin que valoro mucho y entonces le doy valor. Es subjetivo, depende de que haya un actor que conciba un proyecto de acción que va a madurar en un fin que él estima importante, y entonces se proyecta y eso tiene valor. Yo paso por encima, yo que sé, de una hacha oxidada, le doy un empujón en un bosque con el pie y no le doy ningún valor, y no lo tiene, porque mi mente no proyecta nada sobre ello. Pero viene otro señor que está pensando a lo mejor en hacer un museo y dice, anda, qué suerte tengo, he encontrado un hacha prehistórica, y lo coge y tiene mucho valor. Proyección de la mente sobre las cosas. La cuarta crítica a la teoría de la explotación, la versión de Rodbertus, es que está llena de contradicciones y cae en el razonamiento circular. Porque si el valor de los bienes viene determinado por el trabajo, ¿qué es lo que determina el valor del trabajo incorporado? Y contestan, el de los bienes necesarios para que se reproduzcan los trabajadores. Es decir, el valor de lo que yo me como, me visto. Ah, y eso del valor de que usted come y viste, ¿qué lo determina? El valor de trabajo de producirlo. Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Cuáles son las innovaciones de Marx respecto de Rodbertus? Vamos a señalar concretamente 6. Utilizar la llamada metodología dialéctica. Esto está tomado de Hegel, que se inventa una forma de razonar que vale para todo. Tesis, antítesis, síntesis. Es una explicación dialéctica que se aplica para explicar la evolución de la historia, por ejemplo, o incluso para explicar la concatenación de los silogismos desde el punto de vista filosófico. Segundo,
Marx, que era muy listo, no tenía un pelo de tonto, quiere inmunizarse a las críticas y entonces dice que lo que él trata de descubrir es el valor no de los bienes económicos, sino el valor de las commodities en inglés, es decir, de las mercancías. Y luego, en una parte y en pequeñito, ¿saben ustedes cómo define las mercancías? Dice, las mercancías son los bienes producidos por el trabajo. Fíjense ustedes qué zorro. Marx se apoya en la autoridad de Aristóteles. Fíjense ustedes, Aristóteles, con lo brillante que fue en todo, sin embargo cometió gravísimos errores en el ámbito de la economía. Esa igualdad que dice Aristóteles que hay en todo cambio. Según Aristóteles, cuando se cambian dos cosas es porque hay un común denominador en ellas. Y entonces Marx se apoya en Aristóteles y dice, si ya lo decía Aristóteles, cuando se cambian dos cosas hay un común denominador. ¿Y cuál es el común denominador? La cantidad de trabajo incorporado en las mismas. Podría haber utilizado otro común denominador, el peso, el valor subjetivo, pero utiliza Marx, que es muy listo el trabajo, porque es lo que le interesa. En cuarto lugar, cuarta aportación peculiar de Marx, es indicar que la plusvalía se obtiene, es decir, la cantidad que se explota al trabajador se obtiene haciéndole trabajar más horas. Esto es importante, porque esta peculiaridad de Marx, de que se le explota, usted trabaje 3 o 4 horas y no le pagamos nada, explica en gran parte y alienta todo el movimiento sindical moderno hacia la reducción del número de horas de trabajo, porque la intuición de los sindicalistas y los trabajadores de que así se les explota menos si se les hace trabajar menos horas. En quinto lugar, otra peculiaridad de Marx, la teoría del polilogismo. Marx quiere establecer un cinturón protector contra la crítica ajena y se le ocurre la teoría del polilogismo. Todo el que me critique es que es burgués y por tanto no está imbuido de la lógica proletaria. Con lo cual ya estoy inmunizado ante cualquier crítica científica. Lo que está diciendo ahora el profesor Huerta esto en clase no vale para nada porque él es burgués y no está imbuido de la lógica proletaria. En sexto lugar, Marx también, que era muy listo, dice, no hay que pensar cómo funcionaría el socialismo. Si la lógica hegeliana nos demuestra que la propia evolución de los acontecimientos inexorablemente acabará con el capitalismo y el socialismo llegará y caerá como una manzana madura, ¿para qué pensar cómo va a funcionar el socialismo? Cualquier persona que intente pensar cómo funcionará el socialismo el día de mañana es anticientífica, porque no hay salida al triunfo del ideal revolucionario socialista. Y en séptimo lugar, especifica que ese triunfo se producirá a través de un proceso de continua concentración capitalista. Las empresas se concentrarán en monopolios o trusts cada vez más grandes, de manera de que cada vez habrá más pocos multimillonarios y una masa de millones creciente de proletarios hasta que las fuerzas de la historia y de la sociedad llevarán a la revolución inexorable y al triunfo de la dictadura del proletariado y del nirvana socialistas. La crítica a la teoría de la explotación de Marx. Es falso que todo cambio implique igualdad. Todo lo contrario, ya lo hemos visto en clase. Los cambios surgen como resultado de una desigualdad de valoraciones subjetivas. Cada parte siempre ha de valorar subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra que lo que tiene ella y espera dar a cambio. Solo si hay una desigualdad de valoraciones subjetivas se cierra el intercambio, si no, no. Allí donde hay igualdad, miren ustedes mis brazos, si yo tengo la misma fuerza en este de la derecha que en la izquierda, no hay movimiento ni hay cambio. Cuando hay cambio es porque hay una desigualdad y ambas partes salen ganando al efectuar el correspondiente trato. En segundo lugar, reseñar lo que ya he indicado, lo cuco que es Marx. Para explicar el valor de los bienes, se circunscribe solo a aquellos que son producto del factor trabajo, a los que llama commodities o mercancías, y deja fuera los que no le interesan y no encajan en su análisis, como son los bienes de la naturaleza. En tercer lugar, es falso también científicamente que exista un común denominador en el cambio y que precisamente tenga que ser el trabajo incorporado. Se lo saca de la manga, es un malabarista. Por el mismo camino podía haber utilizado cualquier otro supuesto común denominador. ¿Por qué el trabajo? Porque es el que le interesa para llegar a la conclusión prefijada que tiene. ¿Por qué además Carlos Marx, burgués, hijo de una familia burguesa, especialista en dejar embarazada a las chicas del servicio, de alguna forma misteriosa estaba imbuido de cultura proletaria? ¿Y para qué hablar de su gran protector y número uno marxista, Federico Engels?
¿Saben ustedes cuál era la profesión de Engels? Propietario de industrias textiles, la quinta esencia del explotador en la revolución industrial. ¿Por qué Engels estaba imbuido de conciencia proletaria? La teoría del polilogismo es simplemente una burda falsedad realizada con el intento de inmunizarse a la crítica científica. Y además no lleva nada, salvo al tiro en la nuca, porque como no se puede argumentar, tú eres burgués, yo soy proletario, pues nada más, lo que hay que hacer es arrasar. Y entonces está todo justificado, está justificado pagar un tiro en la nuca a 20.000 soldados y oficiales y burgueses polacos en Katyn. No nos tiene que temblar el pulso, ni ninguna consideración moral, porque son de otra raza, de otra clase social, de otro credo. Y el círculo se cierra con las críticas de von Mises. ¿Qué es eso de que no se puede científicamente pensar cómo funcionará el socialismo? No sea usted un estafador intelectual, Marx, es que el socialismo no puede funcionar, porque es imposible organizar desde arriba la sociedad en base a mandatos coactivos, porque el órgano de planificación no puede hacerse con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. ¿Cuál es la conclusión de la teoría marxista? Y en general de la teoría de la explotación. La conclusión es que es una teoría científicamente falsa, radicalmente falsa. Podemos decir que el marxismo, sin duda alguna, es la más grande estafa intelectual en la historia del pensamiento humano. Realmente una estafa intelectual. Y no es una cuestión baladí, no estamos hablando de que te estafen dinero, caballero. Estamos hablando de millones de personas que han muerto injustamente, de tiros en la nuca, de campos de concentración y de genocidios. Todos ellos tienen una base intelectual y es misión de la universidad desenmascarar estos errores y responsabilidad de ustedes. No pueden inhibirse ninguno, si no tendrán que responder el día de mañana por ello. A ser personas responsables, a estudiar, a analizar y a tener los argumentos. Y siempre que escuchen el más mínimo argumento marxista o socialista, saltar inmediatamente como un resorte y demoler intelectualmente, siempre intelectualmente, al opositor.